La fotografía es el lenguaje y la herramienta para acercarme y contar aquellas historias que me interesan o me preocupan y que creo que tienen que ver la luz. Mi intención es interpelar al espectador con mis imágenes, no solo provocar en él la emoción, sino también la reflexión y la reacción. Todos mis trabajos están muy relacionados con los derechos humanos, y sea cual sea el tema en el que me sumerja, siempre presto especial atención a qué ocurre con las mujeres. Creo que es imprescindible incorporarlas a nuestros relatos, pues las historias no pueden seguir contándolas solo los hombres. Pero desde la fotografía es importante replantearnos cómo mostramos a las mujeres para no perpetuar estereotipos. He documentado la violencia contra ellas en diferentes partes del mundo, en México, en República Democrática del Congo, en Nigeria, en Yemen. Pero yo no fotografío víctimas, fotografío sobrevivientes. Mujeres llenas de fuerza e ideas para salir adelante, mujeres que son inspiración. Mi último trabajo fotográfico al que he dedicado más de 2 años y que se acaba de inaugurar en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza es Matria. Matria es el reconocimiento de la tierra como única patria, la tierra en la que 1.200 millones de campesinos hunden las manos cada día para alimentar al mundo. Y como en todos mis trabajos, las mujeres están muy presentes, porque este es el relato visual del campesinado en el mundo, pero es, sobre todo, un reconocimiento a las mujeres campesinas, corazón y motor de la agricultura familiar, que en todo el planeta garantizan la soberanía y la seguridad alimentarias.